El raquis cervical se sitúa en el tercio superior de la columna vertebral y posee una función de triple sustentación, movilidad y protección. La columna cervical sostiene y permite dirigir el movimiento de la cabeza, que es la parte del cuerpo que alberga la mayor parte de los órganos sensoriales, lo cual es de vital importancia para la realización de la mayoría de las actividades de la vida diaria. Otra función es la de la protección del eje nervioso que la atraviesa. Estas funciones hacen que la columna cervical deba conservar unas propiedades de resistencia mecánica y de flexibilidad que la doten para cumplir con su cometido. La columna cervical tiene dos funciones principales: soporte de la cabeza y el movimiento y orientación de la misma en el espacio tridimensional. Estas funciones las consigue gracias a la anatomía de las vértebras que la constituyen y las articulaciones que forman entre ellas. Como ya sabemos, la columna cervical está formada por las 7 primeras vértebras. La columna cervical superior, que está formada por el atlas y el axis, referentes a C1 y C2, y la columna cervical inferior o subaxial, formada por las vértebras de C3 a C7. La columna cervical se comporta en su conjunto como una enartrosis capaz de realizar movimientos en los tres planos del espacio. En el plano sagital, el segmento cervical realiza los movimientos de flexión y extensión. La articulación que origina el mayor rango de este movimiento es la unión occipito-atlantoidea. La prueba de compresión evalúa, además de la existencia de protusión discal, el compromiso intervertebral cervical, las lesiones ligamentosas y la posible irritación de la cápsula articular. Se explora con el paciente sentado, con la cabeza en posición neutra, y el examinador coloca las manos con los dedos entrecruzados por encima de la cabeza del paciente y realiza compresión ligera hacia abajo. La prueba se considera positiva cuando aumentan los síntomas. La prueba de tracción evalúa la existencia de protrusión discal cervical, compromiso del agujero intervertebral, las lesiones ligamentosas y la irritación de la cápsula articular. La exploración se realiza con el paciente sentado y la cabeza en posición neutra. El examinador coloca las bases de las palmas de sus manos sobre ambas apófisis mastoideas del paciente, para posteriormente realizar una suave tracción hacia arriba. Es positiva si aparece disminución de los síntomas que presenta el paciente, lo que indicaría una protusión discal o un compromiso del agujero intervertebral. Si por el contrario aumentan los síntomas, indica la presencia de una lesión ligamentosa o una irritación de la cápsula articular. Para el movimiento de flexión, los músculos involucrados son el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza, el esternocleidomastoideo, las fibras superiores, los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. Para el movimiento de extensión, los músculos involucrados son trapecio, longuísimo de la cabeza, esplenio de la cabeza, oblicuo mayor de la cabeza y recto posterior de la cabeza. Para el movimiento de inclinación lateral, los músculos involucrados son el esternocleidomastoideo, el longuísimo de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza y el recto lateral de la cabeza.